Estamos llegando al final de la tercera temporada de Calamares en su tinta. ¿Quién lo diría? Nos quedaremos un tiempo en radio, hacemos un paréntesis en las demás plataformas y en estas dos últimas salidas, aquí voy a hacer unas recomendaciones bibliográficas para que quienes nos siguen pues llenen su ancheta navideña de regalos por dar o por recibir. Libros deliciosos y magistrales que tienen que ver con la historia y el pasado. Hola a todos, bienvenidos a Calamares en su tinta. Este espacio, como ustedes ya saben, para que hablemos un poco de historia, de historias, de libros, que será nuestro tema de hoy, de personajes raros y curiosos. En fin, estamos llegando ya al final de nuestra tercera temporada. ¿Quién lo diría? Ustedes saben, como lo digo siempre, que esto es radio, podcast y video podcast. En radio, para la temporada decembrina, por las ondas de Blue Radio, los domingos al mediodía, nos vamos a quedar con el especial navideño que de alguna manera combina historia con música. En las otras plataformas tendremos un paréntesis, ahí pueden buscar las salidas anteriores y para eso vamos a hacer las dos últimas de esta temporada que yo creo que ya es un ritual y es una tradición. Vamos a hacer la ancheta navideña de las recomendaciones bibliográficas que tienen que ver con la historia, con el pasado, con la literatura. También, en este caso, en esta salida de hoy, voy a comentar unos libros recientes sobre hechos antiguos, pero que salieron este año. Y en la siguiente salida hablaremos ya de unos libros clásicos de la historia para que entren todos en la lista de regalos por dar o por pedir. Aquellos que aprovechan la Navidad para hacer pues los requerimientos de rigor a los amigos, a la novia, a la esposa, a los papás, a los hijos, esa solicitud voraz e insaciable de todos los bibliómanos, de todos los bibliófilos que queremos que siempre nos regalen libros. Muchas veces se dice, no, pero si él ya tiene tantos libros, ¿para qué le vamos a regalar uno más? Es todo lo contrario. El bibliópata, el bibliómano, el bibliófilo, el lector, lo que quieren son más y más libros. Tirar un balde de agua al mar, eso no importa. Nunca son demasiados libros, nunca son suficientes. Y en esta salida de hoy, como les digo, pues vamos a ocuparnos de unas publicaciones que se hicieron este año sobre temas históricos del pasado, algunos del pasado más remoto, pero también temas de palpitante actualidad, como decía Arturito Abella, al que yo le rindo siempre un homenaje aquí en Calamares en su tinta, con sus fuentes de alta y de altísima fidelidad. Ezra Pound, un gran poeta que escribía en su lengua, la lengua inglesa, pero muy cercano a la poesía de la Occitania medieval, a la poesía provenzal de los trovadores en el siglo XII, en el siglo XIII, los cultores del amor cortés. Ezra Pound decía a principios del siglo XX, ahí en su refugio en Rapallo, en el norte de Italia, decía Ezra Pound que en la literatura lo que caracteriza a las noticias
es que siempre lo siguen siendo. La literatura es como esa forma del periodismo. Obviamente es una figura, una licencia, porque se trata más bien de todo lo contrario. Muchas veces el periodismo puede ser considerado un género literario, pero decía Ezra Pound que en la literatura las noticias nunca mueren. La literatura siempre nos está dando noticias sorprendentes que no se apagan, que no caducan. El primer libro del que quiero que hablemos es un libro monumental, es una joya. Y además, pues, si ustedes lo pueden ver y los que no lo vean, imagínenselo. Es un libro de casi 620 páginas, con sus índices, con todo el material adicional al texto mismo. Tiene también un cuadernillo de imágenes extraordinario. Este libro se llama El temperamento revolucionario, publicado por la editorial Taurus. Está en todas las librerías aquí en Colombia, desde donde transmitimos, pero seguramente en todo el ámbito de la lengua española, de la mano de esta editorial de Taurus, en España, en México, en Argentina. Aquí en nuestro país se consigue en todas las librerías este libro que se llama El temperamento revolucionario. El subtítulo es ¿Cómo se forjó la Revolución Francesa? París, 1748-1789. Su autor es el historiador de los Estados Unidos, o el historiador estadounidense, para que no me caigan los oyentes que siempre me enrostran que les diga a los gringos americanos, con el argumento válido de que americanos pues somos todos los que estamos aquí en el Nuevo Mundo. Robert Darnton es uno de los historiadores más brillantes, más reconocidos, más prolíficos en nuestro tiempo. Es un historiador de la cultura que desde el principio, cuando empieza su labor académica y como investigador, se ocupa de una corriente que tiene que ver con lo que podríamos llamar la formación de la opinión pública y de la mentalidad colectiva. Lo interesante en el caso de Darnton es que él asume que cuando nos adentramos en el pasado para desentrañar esas características de la opinión pública y de la mentalidad colectiva, pues ahí hay unos testimonios materiales que se pueden documentar muy bien y que se pueden interpretar para ver de qué forma se va alimentando, se va construyendo el espíritu colectivo, lo que piensa la sociedad en un momento dado de la historia, y que tiene varios niveles, porque en un nivel está claro el pensamiento, están los libros, está la circulación de las ideas en los periódicos, en los manuscritos, pero luego hay otros niveles en los que también empieza a haber una circulación de conceptos que van de mano en mano y que tienen que ver, por supuesto, con la producción del conocimiento, que no siempre se da en el mismo espacio convencional cuando hablamos de la modernidad del libro impreso. En otras palabras, Robert Darnton es uno de los grandes historiadores del libro como objeto intelectual y como objeto cultural en la modernidad. Entre otras cosas, eso que llamamos la modernidad también lo es en virtud de la irrupción del libro impreso
desde cuando a mediados del siglo XV un alemán, Johannes Gutenberg, importa, adapta en Europa esa vieja invención de los tipos móviles. Él hace una serie de cambios y entonces surge la imprenta, y la imprenta lo va a cambiar todo, porque la imprenta permite la masificación de una gran cantidad de conocimientos, de una gran cantidad de debates que antes estaban restringidos al ámbito solo de los manuscritos, que por sus propias condiciones materiales, por el costo de reproducirlos, por eso eran las grandes instituciones señoriales las que administraban la reproducción del conocimiento en ese soporte de los libros manuscritos. Había muy pocos, eran libros iluminados, y solo en las cortes o solo en los monasterios pues se podía gozar del beneficio de acceder a la información y al conocimiento que estaban allí en los libros manuscritos. Pero luego aparece desde 1448, 1449, aparece el libro impreso, y es una verdadera revolución que va a cambiar por completo la estructura cultural, mental, económica de la sociedad europea y de la sociedad occidental, y luego pues se vuelve una especie de palanca para construir todos esos relatos políticos que van a ser el surgimiento del imperialismo, del colonialismo, y como decía ahorita, pues allí surge eso que llamamos la modernidad, que no es otra cosa sino esa cultura que empieza con el siglo XV a partir de una serie de informaciones y conocimientos que van bañando a la sociedad europea, pero que se tramitan y se difunden y circulan en libros impresos que siguen conviviendo, eso sí, con libros manuscritos. Y entonces la sociedad accede a la información y sus debates y sus discusiones de muchas formas distintas, y eso va evolucionando hasta llegar a un momento de esplendor que es el siglo XVIII, llamado no en vano el siglo de las luces, la Ilustración, que es pues una etapa de la historia europea con una variación nacional, podríamos decir, porque se vive, se experimenta y se concibe de formas distintas en Francia, en lo que hoy llamamos Alemania, en la propia España, en Inglaterra, que es uno de los epicentros, y ese momento luminoso y al mismo tiempo sombrío, porque hay también como unas dos caras de la Ilustración. Está la versión oficial de todas las luces que va engendrando y produciendo, pero también sus profundas sombras. Y hay muchos trabajos históricos sobre ese momento de la vida europea y de la vida occidental. Y Robert Darnton, este historiador que nace en 1939, que es bibliotecario de la Universidad de Harvard, que ha enseñado en universidades muy importantes en el mundo, que estudió en la Universidad de Oxford, entre otras. Robert Darnton ha sido uno de los grandes historiadores de la cultura moderna y uno de los grandes historiadores del libro. Ya dije, como objeto intelectual, como una especie de dispositivo que permite la circulación masiva y exponencial del conocimiento y de la información. Darnton, entre otras cosas, siempre dice algo con lo que yo estoy de acuerdo, que es muy cierto, y es que hablamos con arrogancia de que la nuestra es una era de la información. Y él dice, todas las eras de la historia pues han sido de la información y tienen sus canales y sus cauces para producir y para debatir y para decantar ese conocimiento que también se va volviendo pensamiento y que también se va volviendo un sistema de opiniones, lo que Ortega y Gasset llamaba ideas
y creencias, las ideas un poco más reflexivas y un objeto un poco más deliberado, mientras que las creencias pueden ser prejuicios y pueden ser rumores y pueden ser dogmas que se asientan en el plano colectivo, y es allí donde se pueden ir documentando y se pueden ir rastreando los grandes cambios, las grandes revoluciones que se dan en la historia de las sociedades. Este libro pues tiene un interés adicional, y es que se ocupa de uno de los momentos más estudiados y también inagotables de la historia europea y moderna, que es la Revolución Francesa. Podríamos preguntarnos, ¿se necesita un libro más sobre la Revolución Francesa? Esa especie de arquetipo de la revolución en la modernidad es quizás uno de los eventos de la historia más estudiados, más documentados, más discutidos. ¿Cabe un libro más? La respuesta es que sí. No hay ningún tema de la historia que se haya agotado. No hay bibliografía suficiente que nos permita entender hasta sus últimas consecuencias, en sus últimos pliegues, las causas, los efectos, las consecuencias, los resortes de un hecho histórico cualquiera, pero mucho menos de un hecho histórico tan importante y trascendental como la Revolución Francesa. Sobre la Revolución Francesa hay historias que tienen que ver, obvio, con la política, que tienen que ver con el pensamiento y con la forma en que esa gran transformación científica, ideológica, intelectual que se va dando desde finales del siglo XVII y a lo largo de todo el siglo XVIII en Europa, pues desemboca al final en ese proceso político que es el desmonte del antiguo régimen y del mundo señorial de la antigüedad, encarnado ese mundo en la monarquía sobre todo y en los estamentos de la Francia histórica que estallan en mil pedazos cuando a partir de 1789 se van convocando los estados generales, que se volverán muy pronto una asamblea nacional que va a tratar de conminar a la monarquía, va a tratar de restringir su poder y luego va a tratar de imponerle una constitución, que es el tiro de salida en realidad de la Revolución Francesa. Pero al mismo tiempo pues hay allí un fenómeno de exaltación y de insubordinación popular, un estallido, diríamos, casi religioso, hasta herético, en el que el pueblo francés se rebela contra una serie de tradiciones que también van a volar por los aires. Y cuando pensamos en la Revolución Francesa y en su legado y en sus consecuencias definitorias para lo que llamamos la modernidad, porque la Revolución Francesa también va a ser el modelo de otras revoluciones, hubo unas antecedentes, pero se convierte, ya dije, como en el arquetipo, y en materia también intelectual, filosófica, política, económica, ese modelo va a terminar reproduciéndose en muchas otras partes, por ejemplo, en la América española, cuando se dé ya la crisis definitiva de la corona castellana del Imperio Español y vengan las independencias. Uno de los insumos filosóficos e ideológicos, intelectuales principales de ese momento serán las ideas de la Revolución Francesa y las instituciones que surgen allí. Entonces la Revolución Francesa se puede estudiar desde un punto de vista político, desde un punto de vista militar, desde un punto de vista narrativo de sus grandes protagonistas, las anécdotas, los personajes que comparecen allí en el ámbito de la corte, de la monarquía, en la corte de Luis XVI y su esposa
María Antonieta y sus hijos desastrados. También se han hecho, por ejemplo, historias de lo que comía la gente en tiempos de la Revolución Francesa, historias del vestido y los hábitos de consumo, historia de lo que la gente leía, toda clase de relatos que sirven para ensanchar ese panorama que cuanto más amplio y rico sea, pues mucho mejor para entender de verdad qué fue lo que pasó allí, porque seguimos pensando la Revolución Francesa como seguimos pensando tantas cosas de la historia que no se agotan nunca. La historia no se acaba, eso la caracteriza y nunca terminamos de entenderla y comprenderla del todo. Por muy estudiado que sea un episodio de la historia, siempre quedan nuevas vetas, siempre hay nuevos giros y matices para tratar de ahondar en nuestra comprensión de ese hecho. Este libro, ya digo, me parece a mí monumental. Lo escribe un gran historiador que se llama Robert Darnton. La traducción, el libro se escribió en inglés, pero la traducción al español es bastante buena y se ocupa de cómo era la vida en París en la larga víspera de la Revolución Francesa. Pero es una historia cultural que tiene que ver con los libros que circulaban, que tiene que ver con los grandes debates que se estaban dando allí, que tiene que ver también con la vida económica, con los precios, que fue, entre otras, uno de los detonantes de la Revolución Francesa, la condición económica ruinosa de Francia a lo largo de todo el siglo XVIII y sobre todo en la segunda mitad del siglo XVIII. Yo he dicho muchas veces aquí que no se habría dado la Revolución Francesa si no hubiera habido el antecedente de esa que muchos historiadores llaman la Primera Guerra Mundial, que es la Guerra de los 7 años, entre 1756 y 1763. Fue una guerra que comprendió buena parte del continente europeo, una guerra en la que se enfrentan sobre todo dos grandes potencias allí, que son la Gran Bretaña y Francia, y eso pues también proyecta el conflicto hacia el mar y hacia los dominios coloniales, y fue una guerra tan dura y tan desgarradora y tan exigente desde el punto de vista militar y económico que en Francia se van a dar una serie de reformas administrativas y fiscales para que el reino pueda recuperarse de lo que significó ese descomunal ejercicio de poder en la Guerra de los 7 años, y esas reformas van a llevar luego al empobrecimiento de las clases más bajas de la sociedad, y ese será uno de los caldos de cultivo del espíritu revolucionario. Por eso Darnton habla en este libro de el temperamento revolucionario. ¿Qué lo configura? ¿Cuáles son los factores que van confluyendo allí en esa tormenta en ciernes que luego, cuando estalla, es imparable, es inatajable? Las revoluciones no aparecen de la nada. Las revoluciones tienen primero un brote epidérmico y son casi un evento del presente, cuando en términos hidráulicos uno podría decir que las aguas se desbordan, rompen los diques, se salen de madre, se salen de cauce, y hay como una especie de gran estremecimiento, una especie de terremoto también en las estructuras de la sociedad, y van dándose los grandes cambios que jalonan los que están en la vanguardia de la revolución. Pero cuando uno analiza las causas de la revolución, tiene que ir a lo profundo
y muchas veces esas causas han estado allí fraguándose por años y hasta por siglos. No hay nunca una sola causa para los grandes eventos de la historia. Son múltiples, son complejas. Y en el caso de la Revolución Francesa, pues vamos viendo distintos niveles en los que va arraigando, en los que va germinando ese espíritu revolucionario que luego se expresará en 1789, pero que arrastra consigo toda una legión de motivos que estaban allí caldeados desde hacía mucho. Podríamos decir que desde el siglo XVII, ¿por qué no? Francia vive una crisis política en la consolidación del poder muy centralizado y emblemático de la monarquía borbónica, sobre todo en el siglo XVII con Luis XIII y Luis XIV, y luego Francia de alguna manera recoge y cosecha lo que esos dos reyes dejan sembrado en un momento de gran esplendor político, militar, económico y cultural en la primera mitad del siglo XVIII, y luego viene la resaca, viene el guayabo de ese esplendor de la Francia del siglo XVIII, que es la Francia de Luis XV y luego de Luis XVI. Por eso la periodización de este libro es tan reveladora. París, 1748-1789. ¿Qué se decía en los mentideros? ¿Qué se comentaba en los cafés? ¿Qué se rumoreaba en las tabernas? ¿Qué libros se leían? ¿Qué se debatía en los periódicos? ¿Cuáles eran las grandes instituciones de la cultura civil y secular, pero también de la cultura religiosa? ¿Cuáles eran los grandes personajes que rondaban la corte y que iban también a ambientar pues una puja y una pugna que se irá haciendo cada vez más agresiva hasta que al final, cuando en 1789, en una especie de salida de emergencia, se convoquen los estados generales, los dueños del poder tradicional, los dueños del antiguo régimen, creen que tienen las riendas en sus manos, las riendas de ese caballo desbocado que muy pronto va a tumbar a la monarquía, a los nobles, a los aristócratas, al clero conservador, detentador de todo ese poder simbólico del antiguo régimen, y van apareciendo los voceros de lo nuevo, los atizadores y los artífices de la revolución. Es una historia muy sabida, muy contada, hay muchos libros, pero este es un libro fundamental, el que ha escrito Robert Darnton, para entender qué fue la Revolución Francesa, cómo ocurrió y quiénes estaban allí atizándola y soplando su fuego. Es un libro magistral, monumental, y abuso sin pena y sin reatos de los adjetivos, porque todo el que esté interesado en la gran historia pues va a tener en la voz de Robert Darnton a un maestro riguroso que además escribe a veces con gracia y siempre de forma profunda y aleccionadora. El temperamento revolucionario es su libro, publicado por Taurus, y lo recomiendo. Será un regalo maravilloso en estas Navidades para todos los que quieran saber un poco más del pasado. La siguiente recomendación bibliográfica no es inferior al libro de Darnton sobre la Revolución Francesa. Es un libro que también publica la editorial Taurus. Lo que pasa es que es una editorial que hace muchos libros al año y que se ocupa de ensayos que tienen que ver con la historia, con los debates contemporáneos, con la sociología.
Este libro lo escribe un gran historiador en la Alemania contemporánea que se llama Volker Ullrich. Robert Danton, el historiador del libro sobre la Revolución Francesa, nació en 1939. Este autor alemán, Volker Ullrich, nació en 1943 y se ha ocupado sobre todo de la Alemania contemporánea y sus orígenes, que están, por supuesto, en la gran crisis espiritual, política, económica, moral de la Alemania de finales del siglo XIX y la Alemania de principios del siglo XX. De hecho, Volker Ullrich escribió también un par de libros maravillosos sobre la llegada de Hitler al poder y cómo se van conjugando los elementos, cómo se va fraguando la tormenta para que surja pues semejante infierno del régimen nacional socialista en la Alemania de 1933, en enero de ese año, que es cuando llega Hitler al poder, cuando la República de Weimar, en sus horas finales y estertorias, le entrega el mando a ese mediocre caporal que llevaba una década entera atizando el odio y el resentimiento y que ya a principios de la década de los 20 había fundado o se había sumado a la fundación del Partido Nacional Socialista de los Trabajadores. Pero un poco como ocurre con la Revolución Francesa, que es un evento que está ahí en la superficie de la historia y podemos describirlo y podemos narrarlo, pero cuando vamos a desentrañar, a descifrar sus causas, pues tenemos que ir mucho más lejos y tenemos que ahondar en el pasado para ver dónde están las raíces más remotas de eso que parece un gran estallido que de alguna manera nos va cegando y entonces los árboles no nos dejan ver el bosque. Y en el caso de la historia, lo fundamental, más que el bosque, son las raíces. ¿Cuáles son las causas de eso que ocurrió allí? Tratamos de entender siempre por qué uno de los pueblos más desarrollados en términos económicos, pero también intelectuales y académicos de la Europa de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, que era Alemania, ¿cómo fue posible que en un pueblo tan desarrollado, tan ilustrado, estallara semejante horror que fue el nacionalsocialismo? Hay quienes sugieren que hay también como una suerte de hipertrofia misma del desarrollo, del progreso y de esa apariencia y esa ilusión de un pueblo que estaba en la cima, pero que no había resuelto muchos de sus grandes problemas, que no había purgado sus demonios, que los tenía allí en el sótano, en la alcantarilla. Y finalmente el nazismo es también como un proceso en el que esos demonios y esos fantasmas pues toman posesión de ese pueblo que no los ha mirado a la cara, que no ha sabido resolver los grandes traumas y complejos de su historia, y todo se sale allí también de madre. Desde 1933, cuando el nazismo llega al poder y Hitler va a ser nombrado canciller de la moribunda República de Weimar, pues ese es el tema del que se ocupa este libro maravilloso de Volker Ullrich. Se llama El fracaso de la República de Weimar. El subtítulo es Las horas fatídicas de una
democracia. Y el libro se ocupa a la vez de todo lo que acabo de decir. Por un lado, de la víspera trágica que lleva a la llegada y al ascenso al poder del nacionalsocialismo. Pero para que eso ocurriera, pues tuvieron que darse allí muchos factores que confluyen. Por supuesto, hay un factor político y electoral, y es que la República de Weimar va perdiendo estabilidad en sus años finales, pero eso tiene también unos antecedentes que son culturales, que son sociológicos, que son políticos y que son ideológicos y que tienen que ver, y de ese tema hemos hablado mucho aquí en Calamares en su tinta, en otras salidas, tienen que ver con la constitución misma del Estado alemán a partir de 1871. Antes de esa fecha, Alemania era una entelequia. Alemania existía como una realidad lingüística y cultural, también con una serie de tensiones desde el punto de vista de la identidad religiosa entre la Alemania protestante y la Alemania católica, digámoslo así, pero desde los tiempos napoleónicos Alemania venía dando tumbos y finalmente cuando Prusia derrota a Francia en la llamada Guerra Franco-Prusiana entre 1870 y 1871, se constituye lo que se va a llamar el Imperio Alemán, que en la nomenclatura histórica se denomina siempre el Segundo Imperio Alemán. Ese imperio es un imperio militarista, es un imperio que además tiene una vocación expansiva desde el punto de vista industrial, desde el punto de vista colonial. Alemania es ya una de las grandes potencias económicas de Europa y como es un país reciente, un Estado nacional reciente, pues quiere ponerse al día en la cuestión colonial y tiene ahí una dinastía que es la de los Hohenzollern, la casa real prusiana, que es la que va jalonando esa unificación alemana que fracasa luego al final cuando viene la Primera Guerra Mundial y Alemania, que parecía ser la gran potencia, que parecía ser el gran imperio, pues se hunde, es derrotada en el frente occidental, tiene que rendirse y claudicar en los acuerdos de Versalles y entonces viene toda esa larguísima década, que en realidad son casi 2 décadas más bien, de la víspera del infierno de la llegada del nazismo al poder, porque hay por supuesto una crisis moral, hay una crisis económica, Alemania queda en la ruina, pero además en 1923 y en 1924 y 25 va a tener un problema de devaluación abismal y las condiciones económicas eran realmente catastróficas, tanto que son los Estados Unidos los que en 1926 de alguna manera tienen que rescatar a Alemania del marasmo y Alemania logra salir del abismo y empieza a levantar cabeza, pero en 1929 hay pues un episodio global traumático que es la crisis que se desata en los Estados Unidos, la crisis bursátil y económica que quiebra la economía del mundo entero y entonces Alemania se hunde otra vez en el desánimo, en el desempleo y es allí donde y cuando arraigan esos discursos totalitarios y radicales de los charlatanes, de los demagogos que siempre se sirven de la frustración colectiva para sus promesas imposibles que entrañan el abismo. Además, estamos viviendo bajo el signo del totalitarismo en muchas partes. Ya se ha dado la revolución bolchevique en 1917, la revolución soviética, que se vuelve la ilusión de los proletarios y se vuelve también el gran terror de las clases medias, de la burguesía. Entonces, el auge de la derecha revolucionaria en la Europa occidental, por ejemplo en la Italia fascista, por ejemplo en la Francia
de la acción francesa tiene que ver con el terror de que allí se imponga y triunfe el comunismo, que también pasa en Alemania, pero en Alemania hay otros elementos que enrarecen todavía más el panorama. Uno de ellos es la cuestión racial e ideológica, la cuestión judía y el gran problema del antisemitismo en Alemania, que era un fenómeno allí larvado, latente, y que ya había empezado a exhibir su versión pues más agresiva y tenebrosa en los años finales del imperio, ya a finales del siglo XIX. El antisemitismo era toda una corriente política, periodística e intelectual, y eso luego sirve como un arma arrojadiza para que el ideólogo del nazismo, que va a ser Adolf Hitler, pues empiece a atizar el odio a los judíos y los culpe de ser los causantes de la debacle alemana en la Gran Guerra, en la Primera Guerra Mundial. Al final es una suma de factores también que llevan a la bancarrota a una democracia imposible que es la llamada República de Weimar, que se constituye en 1919 tras el fin de la Primera Guerra Mundial. Se hace una constitución que aspiraba a preservar algunos de los elementos esenciales de la cultura política del Segundo Imperio, la dinastía de los Hohenzollern, y también aspira pues a introducir elementos liberales, parlamentarios, republicanos en una sociedad que no tiene de verdad un acuerdo sobre lo fundamental. Una sociedad en la que los voceros del Estado de Derecho y del orden liberal y democrático pues son culpados y son considerados los causantes del desastre del imperio en 1918 y en 1919, cuando la rendición en Versalles. Entonces hay un recelo profundo frente a la democracia, frente a las instituciones, frente a la separación de los poderes, y lo que la gente quiere es mesianismo. La gente prefiere esa especie de remedio venenoso que es la demagogia, para que un charlatán termine diciéndole a la gente, al pueblo, lo que quiere oír, mientras lo va llevando adormecido hacia el abismo. Eso nos describe de forma rigurosísima y magistral Volker Ullrich en este libro que se llama El fracaso de la República de Weimar. Las horas fatídicas de una democracia, la víspera y los antecedentes de la llegada en enero de 1933 al poder del nacionalsocialismo, del nazismo. El tercer libro de esta salida, la tercera recomendación bibliográfica de esta ancheta navideña para los bibliómanos que nos siguen, es de un autor colombiano, un filósofo y profesor de filosofía que se llama Pablo Arango. Muchos de ustedes lo conocen y ya intuyo la sonrisa instantánea al pronunciar su nombre. Pablo es un personaje memorable de la vida cultural, por no decir otra cosa, en Manizales, también en Medellín. Es un excelente escritor. Me gustan mucho sus perfiles, sus retratos de personajes raros y curiosos. Es un curador magistral de esas vidas que de pronto pasan desapercibidas en el trajín cotidiano de eso tan prosaico que es pues la vida de todos los días. Escribió un libro muy bueno publicado por la editorial de la revista El Malpensante sobre los grandes borrachos colombianos. Es un libro que merece todos los elogios porque está escrito con gracia, con encanto y sobre todo pues nos permite conocer a unos héroes
de esa tradición etílica de nuestro país, que fueron capaces de imponerse en un mundo mojigato y también pues muy convencional, que el propio Pablo ha sabido también sacudir con sus gracejos, con sus sentencias y con una actitud que es a la vez sabia y provocadora. Es, ya digo, no solo un profesor de filosofía, que es un destino admirable y encomiable y digno de todo elogio y de todo respeto, pero es también un filósofo, que es ese paso adicional del destino de la filosofía que tiene que ver con quienes la enseñan como una suma de doctrinas y opiniones de los que constituyen pues esa especie de novela y también ese relato épico que es la historia de la filosofía. La filosofía no puede prescindir de sus grandes héroes, de sus grandes voces, y por eso también la filosofía muchas veces es el recuento de quienes han pensado que a través de los años y los siglos. Pero también, insisto, pues Pablo es un filósofo, es decir, es un pensador que se ocupa de entender, o por lo menos quiere tratar de entender el mundo en el que está. Y acaba de sacar este libro que se llama Sirvan la cicuta, crucifiquen al autómata. El subtítulo, una invitación a la filosofía en 3 retratos, y diría yo que en 3 relatos deliciosos, magistrales, sobre 3 grandísimos filósofos de la tradición occidental por lo menos. Platón, que de alguna manera la constituye, la funda, aunque tiene claro una serie de precursores, pero es una aproximación a la vida y al pensamiento de Platón que para muchos, y me incluyo, es quizás el más grande filósofo de todos los tiempos, con ese talento literario casi diabólico que lo acompaña y que nos revela a un personaje del que sabemos casi todo gracias a él y que puede ser también una invención, que es Sócrates, aunque hay otros discípulos de Sócrates que se suman a la construcción del personaje y al relato de su vida y de su sabiduría, pero Platón pues lleva ese legado mucho más allá, porque él de alguna manera termina acuñándolo con sus propias ideas y con sus propias palabras en un momento clave de la historia de la antigüedad. Esa historia de la antigüedad que de alguna manera tiene un punto de quiebre, casi un final, con la otra figura que aparece aquí, que es Agustín de Hipona, San Agustín, y ese cruce de caminos, ese enfrentamiento entre el paganismo griego y romano y la definición ya completa de la identidad cristiana que va a tener en la voz de San Agustín a uno de los más grandes pensadores. Y el otro filósofo en el siglo XVII de la Europa moderna es el señor René Descartes. De esos 3 maestros del pensamiento y la filosofía se ocupa este gran filósofo que es Pablo Arango, con este libro que les recomiendo mucho, además hecho aquí en Colombia. Es calidad nacional. Sirvan la cicuta, crucifiquen al autómata. Aquí terminamos nuestra recomendación literaria de este fin de año y de temporada. En Calamares en su tinta viene la siguiente salida con libros un poco más clásicos. Gracias por su compañía y un abrazo a todos.